Vamos a ver cómo puedo vencer un pecado habitual. La palabra de Dios nos enseña en el libro de 2 Corintios capítulo 5 versículo 17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es importante recordar en este tema lo que es la caída del hombre. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Génesis capítulo 2 y capítulo 3, cuando Dios les da el mandato a Adán y Eva de no comer del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal. Pero en el capítulo 3 vemos cómo el enemigo en forma de serpiente le dice a Eva: comer del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal. Desde que Eva y Adán comieron del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal, nosotros caímos en pecado. Es por eso que nosotros nacemos espiritualmente muertos, nosotros nacemos controlados por el pecado y nosotros no podemos responder a una vida de obediencia a la palabra de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo nos define en la carta de Efesios como era nuestra vida antes de conocer a Cristo, muertos en delitos y pecados. A lo largo de nuestro caminar en Cristo vamos a pasar por pruebas espirituales que nos ayudarán a crecer en santidad, como lo fue José en el Antiguo Testamento, que pasó por pruebas espirituales. Con la ayuda de Cristo debemos de obedecer y responder a su palabra. En este proceso de santificación es importante que vayamos siendo transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús con el poder del Espíritu Santo. Es importante recordarnos a nosotros nuestra incapacidad de vencer el pecado y que solo lo podemos con la ayuda de Dios. Por eso la palabra nos enseña: bástate en mi gracia, porque mi poder se fortalece en la debilidad. Romanos capítulo 8, versículo 11 nos enseña que el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos mora en vosotros, santificará vuestros cuerpos mortales. Solo con el poder del Espíritu Santo podemos obedecer la palabra de Dios. Y es importante leer la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 17 nos enseña: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El pecado es parte de nuestra naturaleza y solo lo podemos vencer a medida que nos sometamos a la voluntad de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso Santiago capítulo 4 versículos 7 al 8 nos enseña que si nos sometemos a Dios, resistamos al enemigo, el enemigo huirá de nosotros. Esto significa eliminar de nuestras vidas todo aquello que nos haga caer en tentación de pecar. El apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo 7 versículo 8 que si nosotros somos justificados del pecado en Cristo, creemos que resucitaremos con Él, con Cristo. El sacrificio de la cruz nos libra del dominio del pecado. Es importante que nosotros confiemos que somos hijos de Dios.